con la cámara, así no se retrasa la conexión. Comparto toda la pantalla, ¿no? ¿Es Sí, mejor? sí, lo pones como presentación, compartir toda la pantalla, o lo pones como presentación y compartir una pestaña y te iba a dar la opción de la pestaña en la Ahí vamos. presentación. Bueno, ahí estamos. Estoy compartiendo bien. Ahí se ven todas las diapos chiquititas. Dale, ahí le pongo en diapositiva. Con Bueno, eh, entonces, un poco continuando con la segunda parte de la charla que habíamos empezado la vez pasada, ya creo que hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien cuándo fue, donde hemos hablado de la parte de radiología de tórax normal. Vamos a ver un poco de semiología radiológica del tórax. Bueno, yo no los veo, así que cualquier duda o consulta que tengan directamente activen el micrófono y, Recuerden que está y la opción, charlo. perdón, te interrumpo. Recuerden que está la opción de levantar la mano, así que ¿Y yo la veo, Marcos? la veo ¿Esa yo opción? y yo Dale, los voy cualquier cosa avisando. hagan así, que levanta la mano y Marcos me transmite. Bueno, un poco los signos radiológicos principales cuando se presentan ante una patología pulmonar evidenciada por radiología. La subdivisión más común que van a ver en los libros, más allá de cualquiera que puedan encontrar, pero una de ellas es posible, la división que hay entre las enfermedades que aumentan la densidad radiológica y las enfermedades que disminuyen la densidad radiológica como dos grandes ítems, digamos, de la patología. En cuanto a las enfermedades que aumentan la densidad radiológica, también puede haber una división en cuanto a todo lo que está bien confinado a un límite anatómico, o sea, uno puede más o menos establecer dónde, digamos, dónde empieza y dónde termina, en cierta forma, o las que no están confinadas al límite anatómico y son mucho más difusas. Vamos a ver un poco cuando se presenta un hemitórax opaco, cuando tenemos este famoso hemitórax que está totalmente opaco, vamos a ver cuáles son los diagnósticos posibles. Vamos a hablar un poco de consolidaciones, que se refiere cuando hablamos de una consolidación o una condensación pulmonar. También vamos a hablar un poco de atelectasia, son las otras enfermedades que aumentan la densidad radiológica. Y cuando tenemos no confirmado a límites anatómicos, tenemos todo lo que sean las consolidaciones parcheadas o multifocales, las enfermedades pulmonares difusas, seguramente intersticiales, o los nódulos pulmonares. Después tenemos también las opacidades en anillo, también o llamamos cavidades. Después todas las enfermedades que disminuyen la densidad radiológica, ya sea en forma focal o difusa, todo lo que eh, provoque una radiolucencia, ya sea porque estamos frente a una bulla, algo focalizado o algo difuso, como puede ser un enfisema o cualquier otra causa de atrapamiento aéreo, básicamente. Vamos a hablar de estas tres que habíamos comentado. Bueno, el hemitórax opaco, cuando ustedes tengan un paciente o una radiografía que muestra lo que se llama un velamiento, no me gusta mucho la palabra velamiento, suena más algo fotográfico, pero bueno, cuando tengan una ocupación, una radiodensidad total de un hemitórax, vamos a estar frente a un hemitórax opaco. En ese caso, los parámetros que tengo que, que ver como para hacer algún diagnóstico diferencial son simples, son los que aplican en una o en otra forma a todas las lesiones del organismo. Entonces hay que tener en cuenta el mediastino, la posición del mediastino, tener en cuenta la posición y la morfología de los espacios intercostales y del ángulo costofrénico. Es decir, si yo tengo un hemitórax opaco que me está condicionando un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, como figura acá,
Si yo tengo un espacio intercostal que está ensanchado, yo tengo el ángulo costosefrénico que está borrado, que está opacificado, y si puedo ver o no los vasos, seguramente, bueno, obviamente estoy frente a una patología que ejerce efecto de masa. Entonces, las posibilidades son básicamente dos: derrame pleural masivo o una gran masa intratorácica. Em, el derrame pleural ya lo vamos a ver, mientras no se acompañe a lo mejor de un efecto atelectásico secundario adyacente o no va a condicionar efecto de masa. Si la telectasia que está adyacente o por alguna razón es suficientemente voluminosa para provocar un colapso, probablemente no tengan estos signos de efecto de masa, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Si viceversa, y es muy fácil, si yo ese tórax opaco está, el mediastino está proyectado hacia el lugar de donde está la especificación, si además tengo una disminución del espacio intercostales y o elevación de la diafragma, cosa que no es condición sine qua non, voy a estar, sí, frente a toda una patología que restringe el parénquima, o sea que no ejerce efecto de masa, sino una restricción del espacio. Y en este caso, em, lo primero que tengo que hacer por obligación, como siempre, pero en este caso más, antes de hacer un informe con esa famosa frase donde el cirujano mete la mano, el radiólogo mete la pata, tengo que interrogar si el paciente no tiene efectivamente un antecedente quirúrgico y no estoy frente a una neumonectomía. Si es así, deja compartir. Si es así, tendré que orientar los diagnósticos hacia una atelectasia pulmonar en casos muy contados, en donde haya una obstrucción selectiva del bronquio fuente, puede ser intubación selectiva o algún proceso que no es tan común, que haya una atelectasia total de un pulmón, algún proceso pleural restrictivo, em, como puede ser un mesotelioma, por ejemplo, o o algo congénito, como puede ser una aplasia pulmonar. En ese caso, siempre tratar de ver si encuentro la arteria pulmonar que me oriente o no hacia esos diagnósticos, digamos. Doc, perdón. Sí, sí, No vemos las diapositivas. ¿no la ven? No, Pablo, se dejó de compartir. Ah, yo perdón. ¿Sabes qué hice? Le puse abajo donde estaba la ventana, donde estaba la ventana esa que dice ocultar, dejar de compartir. Le puse dejar de compartir para que no se vea más el cartel. Y lo que hice fue que saqué Ah. todo. Claro, ahí Así. pones ocultar y Ahí pone que poner ocultar. ahí pones ocultar y chao. Bueno, ¿y cuándo dejaron de ver? Me hubiesen dicho antes. Cuando, Es que como dijiste, dejo de compartir, dije, bueno, está le totalmente puse dejo de planificado. compartir, le puse abajo porque Claro, está decía. totalmente planificado. Entonces fue lo último, fue lo último, fue lo último. Cuando me tapaba la parte de aplasia pulmonar. Entonces, esas serían las causas de una enfermedad algo restrictivo y evidentemente un término medio es que no tengan ni desplazamiento mediastínico, el espacio intercostal estén bien, el ángulo costofrénico esté conservado. Como un poco les dije, puede ser algo que compensa un efecto de masa con algo restrictivo, como pueden ser los derrames pleurales con atelectasia, o un proceso neumónico. La mayoría, la neumonía generalmente como tal o per se no ejercen efecto de masa lo suficiente como para provocar alguna desplazamiento mediastínico o ensanchamiento del espacio intercostal. Esas serían básicamente las dos opciones diagnósticas. Bueno, estos son ejemplos. Claramente, en este caso tenemos el desplazamiento traqueal, el desplazamiento cardíaco,
se alcanza a ver alguna silueta como de masa en cierta forma. Los espacios intercostales están conservados o más bien ensanchados si los comparamos con el lado contralateral en un caso de un tumor pulmonar. En este caso, el efecto de masa es escaso, tiene un poco de efecto de masa que, como les decía, puede estar más asociado con el derrame que con la neumonía per se. Procesos restrictivos, como siempre, interrogan primero antecedentes. Bueno, esta radiografía un poco tiene sus años. Interrogan siempre antecedente quirúrgico, ya sea una neumonectomía total o parcial que les provoque una restricción. Es lo más común porque las otras causas no suelen ser unilaterales. Tener un proceso fibrótico unilateral es bastante poco común, pero bueno, tenerlo en cuenta. Básicamente esos son los ejemplos del inhibidor opaco. Los diagnósticos que pueden ser diferencial, obviamente siempre recurrirán a un método de mayor complejidad, ¿no es cierto? Un estudio tomográfico seguramente para aproximar el diagnóstico. Vamos a hablar un poco de consolidación, condensación, de qué hablamos cuando decimos que hay una consolidación o condensación. Estamos hablando de que el aire de un acino, el aire que está en un acino, está reemplazado. ¿Por qué? Bueno, por cualquier sustancia que aumente la la opacidad, digamos, que provoque una opacidad del acino. Ya sea sangre en caso de hemorragia, ya sea detritus, tejido purulento en caso de neumonías, tejido, no sé, proteínáceo en caso de proteinosis alveolar, bueno, cualquier sustancia que reemplace el acino, vamos a estar hablando de una consolidación o una condensación. ¿Tá? ¿Cuáles son los signos radiológicos o cuáles son las características de una consolidación? Y esto por ahí es importante como concepto de esta clase, son generalmente el acino, digamos, el grupo de alvéolos provoca unas sombras, unas opacidades que siempre se dicen como algodonosas, digamos. Los márgenes son mal definidos, son confluentes porque por una cuestión anatómica, que después hay un esquema bueno, que indica que obviamente todos los alvéolos están conectados, o la mayoría de ellos están conectados entre sí a través de estos famosos poros de Kohn o canales de Lambert, bueno, entre los bronquios y los alvéolos. Esto va haciendo que ese mismo material que está ocupando un alvéolo se vaya propagando hacia los otros y va dando este aspecto confluente y este aspecto algodonoso. Es una de las características. El alveolograma aéreo, vamos más a hablar del broncograma aéreo, sobre todo radiológico, es un signo, digamos, es patognomónico de la consolidación alveolar, aunque no en todos casos que hay una consolidación alveolar, esperemos un broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque para que haya un broncograma aéreo se tienen que dar básicamente dos condiciones. Una es la permeabilidad del bronquio, que el bronquio esté permeable. Y otro es que el bronquio, para que sea visible radiológicamente, tiene que tener cierto diámetro. Entonces, todo lo que sean consolidaciones pequeñas y sobre todo periféricas no van a tener un broncograma aéreo. Y eso no implica que no sea alveolar, digamos. Viceversa, si yo tengo una imagen que tiene broncograma aéreo, estoy presente a una consolidación del espacio alveolar. Pero básicamente... bueno, la etiología de la consolidación, de la condensación, muchas veces radiológicamente no siempre es clara y en cierta forma todas las consolidaciones es un signo radiológico común a varias patologías y no puedo definir por tal. Obviamente voy a tener en cuenta muchas cuestiones, si es unilateral, si es bilateral, si es
única o multifocal, ni qué decir del contexto clínico, que muchas veces es lo que me define el diagnóstico o no. Y después, para tener en cuenta también, es el factor tiempo. Esto es importante para pacientes que siguen alguna evolución, ya sea internado o en terapia, o pueden tener una evolución ambulatoria. El factor tiempo es importante. ¿Por qué? Porque toda consolidación alveolar que aparece o desaparece en horas tiene pocos diagnósticos diferenciales. Puede ser un edema agudo pulmón o una hemorragia únicamente. Son las únicas dos etiopatologías en donde pueden aparecer o desaparecer en cuestión de horas. Esto por ahí se ve mucho, Marco puede decir más, en terapia, digamos, ¿no? Sí, Después, y sí. por ahí lo podemos encontrar nosotros en algunas atelectasis parciales eh, o en las consolidaciones subpleurales que se llaman, se veía mucho en COVID esto, en las cuales no tenías una atelectasia importante como para opacificarte todo el hemitórax, eh, pero sí te lo puede dar. O a veces asociado a alguna otra patología como derrames pleurales y demás, pero es raro que, sí, una consolidación, una condensación sea transitoria, ¿no? Bien, Pero moco, agua, sangre o pus son las causas, ¿no? Y es raro que otra cosa que no sea agua y sangre, por lo menos de manera aguda, es raro que sean otras causas, digamos, ¿no? Porque son las únicas que son móviles, porque el pus es más fijo porque es más denso, la sangre evolucionada también es más densa, es difícil de mover, eh, y el moco lo mismo, digamos, ¿no? bien, sí, así es. Y esta aparición y desaparición en horas también muchas veces está relacionado, sobre todo la aparición y desaparición, con la preservación de la membrana capilar. Bueno, eso después, en todo caso, si se extiende y si hablamos un poco de edema pulmonar, em, es lo que por ahí hace que el edema pulmonar cardiogénico tenga una aparición más rápida y una desaparición más rápida, siempre y cuando esté indemne la barrera capilar de los alvéolos. En distrés o cualquier noxa que se produce una ruptura de la membrana capilar, va a costar bastante más poder drenar, digamos, el líquido que está en este articio, porque tiene que haber un tiempo de reparación de esa membrana. Eso básicamente son las diferencias que puede haber, entre otras, y por ahí le he buscado mucho, entre las consolidaciones que se dan en un edema pulmonar cardiogénico y en uno no cardiogénico, como es el distrés respiratorio. Pero básicamente son las causas de... Si tenemos una consolidación que aparece en días, de un paciente que eh, digamos, en horas aparece o desaparece una consolidación, no pensamos en un edema agudo, tenemos que pensar más en algo infeccioso, en un exudado inflamatorio. Esto es importante en los casos de neumonía, que ya lo vamos a hablar o ya lo vamos a ver, que siempre se habla de esta disociación que hay clínica radiológica, tanto para la aparición como en muchos casos suele pasar con pacientes que primero se manifiestan clínicamente, con fiebre, o bueno, por ahí la gente grande, por ahí tú puedes hablar, la gente grande que empieza con un cuadro a lo mejor de desorientación o algo que nos está indicando que puede haber un foco febril desconocido, em, y todavía no hay una repercusión radiológica. Muchas veces suele primero tardar tiempo porque el mismo etiopatogenia tarda tiempo, y a veces, muchas veces también, sobre todo en la gente mayor, puede estar retrasada la aparición radiológica del famoso bloque neumónico, la consolidación, por un estado de deshidratación de estos pacientes. Entonces muchas veces se los hidrata y ahí sí se pone de manifiesto la consolidación como tal. Esto en términos de días. Ya, si una consolidación
está presente o apareció o no desaparece en términos de meses, bueno, ya ahí no estamos presentes en una neumonía. Eso también por ahí es importante muchas veces cuando tienen pacientes con diagnóstico de neumonía, porque clínicamente se presentaron similar y tienen consolidaciones. Siempre se aconseja hacer una revisión radiológica en el espacio de 15 a 20 días por lo menos. Este es el tiempo en que tarda probablemente una consolidación en desaparecer radiológicamente, pero si persiste, planteen que están frente a otra posibilidad como algo tumoral, como puede ser el linfoma, el carcinoma bronquial alveolar, los dos grandes simuladores que se dice siempre, una sarcoidosis, proteinosis alveolar, bueno, todas otras causas de consolidaciones alveolares que no son infecciosas. Bueno, esto es un poco el esquema que les decía, porque esa imagen que da en forma algodonosa es por la confluencia que se va dando de los alvéolos entre sí a través de los poros. Esta es la definición como tal de consolidación. Sombras acinares, bueno, es un poco este es la morfología y las características. Fíjense, como un espacio confluente, como si fueran realmente, yo el mejor concepto que entiendo es cuando me hablan de algodonoso, realmente parecen copos de algodón. Si yo puedo divisar algún broncograma aéreo, me quedo con la tranquilidad o la seguridad de que estamos frente a algo alveolar y no intersticial, como puede ser el otro gran diagnóstico de diferencia. También tenemos confluencias definidos. Distribución no segmentaria. Déjeme, sí. Bueno. Respetar los límites anatómicos, como ven acá, que como se apoya en la cisura, eso es más típico dentro de las consolidaciones de lo que es el bloque neumónico. Perdón, Marco, déjame ver si esta es la... A ver, déjame ver si porque tenía dos clases y no sé si la que abrí es la última que había actualizado o no. ¿Cómo dejo de compartir, Marco? A ver Ahí abajo, donde dice presentar, ¿Dejar de presentar? Sí. dejar de presentar. Déjame que busque si tengo la última.
No, bueno, sí, voy a... Este en todo caso ya la combino con otra que tenía unas imágenes un poco más actualizadas. Bueno, en todo caso, ahí comparto de vuelta. En todo caso. Pensé que había una que tenía un poquito las imágenes actualizadas porque estas son bastante antiguas. Bueno, como les decía un poco entonces, el tema de que respeta un segmento y por ejemplo, en este caso, como se apoya en la cisura, nos habla generalmente de un proceso neumónico dentro de las consolidaciones, respetan siempre los segmentos anatómicos. Acá tenemos un ejemplo más de broncograma aéreo, es como está visible. Como les decía, el diámetro del bronquio tiene que ser lo suficientemente grande para que se produzca un signo de broncograma aéreo, por eso generalmente se da mucho más en las consolidaciones o en las condensaciones centrales que en las periféricas. Perdón, Pablo, no se ve la presentación, ¿sabes? Pero si yo le puse compartir, a ver, Ahí va, ahí va, ahí va. acá le pongo ocultar. Perdón. Ahora sí. Perfecto, Ahí está. listo. Bueno, esto es les decía, cuando respetaba un segmento anatómico, en este caso se apoya sobre la cisura y la respeta y no pasa hacia otro segmento. Eso es una característica de las neumonías alveolares infecciosas. Em, esta capacidad de respetar siempre un segmento y un límite anatómico. El broncograma aéreo, como les decía en este caso, siempre está presente cuando el bronquio tiene cierto diámetro, digamos, y la consolidación es más bien central. Si es periférica, puede perder, obviamente, o si es pequeña, puede perder ese broncograma aéreo y estar presente a lo mejor un alveolograma aéreo, que sería el alveolo que no está ocupado, pero obviamente es un signo radiológico un poco más sutil que un broncograma aéreo. Se ve tanto radiológica como tomográficamente. Tomografía siempre mucho más posible ver el broncograma aéreo en forma periférica, ¿no es cierto? Esto un poco la que les decía del aspecto este confluente que tienen las enfermedades alveolares. Si ustedes se fijan, hay presente un pequeño alveolograma aéreo, que serían todas estas áreas radiolúcidas dentro de un área de consolidación. Esto también les puede indicar que estamos frente a algo alveolar. El broncograma aéreo, a veces se ve bien, a veces no tanto. La neumonía, como les decía, en este caso el lóbulo medio, que respeta bien las cisuras, o sea, no hay eh, eso es una característica generalmente de lo que se llama justamente bloque neumónico por bloque. Agente etiológico de la neumonía, no, obviamente nunca no lo vamos a poder saber radiológicamente, sí tener en cuenta nomás que hay algún tipo de neumonía bueno, de agente que se da en pacientes realmente alcohólicos, diabéticos, con algún tipo de inmunosupresión, que es neumonía por Klebsiella, que da una imagen como un poco característica, que es como tumoral en cierta forma, o sea, que ejerce efecto de masa. Por eso ven a este caso cómo se abomba la cisura, como realmente uno pretendería, parecería que es algo neoplásico, pero en realidad es una neumonía por Klebsiella. Tener en cuenta siempre también, ahora que estoy en esto y no sé, un ejemplo, tener en cuenta o cuidado con las neumonías redondas, que se llama, que son neumonías que, bueno, justamente tienen esa morfología y que pueden asustar, digamos, porque pueden parecer algún proceso neoplásico, pero en realidad es inflamatorio infeccioso únicamente. Bueno, más ejemplos de neumonía.
Y ya entramos en atelectasia. ¿Cómo se define atelectasia? No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien sabe cómo se define atelectasia? ¿Y cuál es el signo directo? Ya que se ve el... No sé si alguien está presente, alguien que... Una disminución del volumen pulmonar y el signo directo es el desplazamiento de cisura. Perfecto. Atelectasia, perfecto, se define con disminución del volumen pulmonar. Yo aclararía, algunos la aclaran, coma, en ausencia de antecedente quirúrgico, ¿no? En ausencia de antecedente quirúrgico, y el signo directo, efectivamente, el desplazamiento de la cisura. Es el único signo directo que hay, los otros son todos signos indirectos. Vamos a entrar primero en los tipos de atelectasia, esto seguramente ya lo habrán visto, porque realmente muchas de ellas se ven en la práctica diaria, quienes hayan rotado en radiología o en tomografía o en la parte de tórax. En el tercio inferior del riñón derecho se observa imagen litiásica puntiforme de 2 milímetros punto. Perdón, no sé quién estaba. No sé, pero me parece que encontró algo. Me parece que te problema el riñón. Ahí. Entonces, los tipos de atelectasia. Tenemos una atelectasia que es obstructiva o reabsorción, que es lo más... no digo que lo más común, la más común es la atelectasia pasiva, pero es la que sin duda es más representativa de la atelectasia que la obstructiva por resorción, cuando se produce una obstrucción por cualquier causa del bronquio de la vía aérea, el espacio aéreo no neumatizado se atelectasia por una cuestión de intercambio gaseoso, al no tener oxígeno y tener otros, no sé si nitrógeno, hidrocarbónico, otros gases que no sean oxígeno, se produce por consiguiente una atelectasia, una reabsorción de todo el espacio que hay alveolar con la disminución de volumen. En este caso, clave es que no presenta broncograma aéreo. ¿Está bien? Cada vez que ustedes tengan alguna consolidación o sospecha de atelectasia, importante para cualquier médico informarles si ven broncograma aéreo o no, porque las causas van a ser totalmente diferentes y bueno, seguramente el diagnóstico y el pronóstico de un paciente con una atelectasia obstructiva no es lo mismo que una atelectasia pasiva o de compresión. En este caso, la habrán visto muchas veces asociado al derrame pleural o a cualquier otra causa que ejerce efecto de masa. El parénquima que está adyacente provoca una atelectasia, una compresión. En este caso sí va a presentar broncograma aéreo porque el bronquio, la vía aérea está permeable. Cuando hablamos de una atelectasia cicatrizal, estamos frente a una lesión que provoca una fibrosis, un engrosamiento del intersticio y empiezan a disminuir o a retraer el parénquima. En este caso, ¿cómo va a estar la vía aérea? ¿Alguien puede decir cómo va a estar la vía aérea en este caso? ¿Qué se suele asociar cuando usted ve una atelectasia cicatrizal? No sé si han visto, ya lo han visto muchas veces, secuelas de TBC o posactínicas en el pulmón. A lo mejor no sé si se ven tanto, antes veíamos mucho por el tipo de radioterapia que se hacía. En este caso, si yo tengo un proceso restrictivo, lo que voy a esperar es que tenga bronquiectasias o bronquiectasias por tracción. Entonces, en este caso, no solo que hay broncograma aéreo, sino está perverso, sino que va a estar adelgazada y dilatadas los bronquios. Esto es importante. Y la adhesiva es la que se produce muchas veces justamente cuando hay radiación o en los niños prematuros, enfermedad membrana o a veces en el TEPA se da una atelectasia que es por disminución del surfactante, que es este famoso
líquido, sustancia que mantiene la tensión capilar, que se dice, y que permite, entre otras cosas, ayuda a que el pulmón no colapse. Cuando por alguna razón se hace por hipoxia o generalmente por hipoxia o por radiación, provoca una vasculitis o cualquier otra cuestión que provoque hipoxia, se empieza a disminuir la producción del surfactante y eso puede llevar a una atelectasia. Como dijimos, signo radiológico único, directo, el desplazamiento de las cisuras. Todo el resto de los signos son indirectos, es decir, que no son patognomónicos, vamos a hablar de cosas, pero sí pueden estar asociados. El aumento de la densidad, bueno, como le dije, muchas atelectasias se ven ahí en la consolidación. La elevación del hemidiafragma, sobre todo en un caso del lóbulo inferior, el desplazamiento del mediastino, las costillas, la aproximación de las costillas, también nos puede estar hablando de un proceso atelectásico, la hiperinsuflación compensadora del otro pulmón, el desplazamiento de los ilios, ausencia de bilibilidad de arterias. Son todos signos indirectos. Según el patrón de colapso, va a ser el patrón de desplazamiento de la cisura y esto también puede ser importante a la hora de diagnosticar una atelectasia. En el caso del lóbulo superior derecho, esto va un poco en consonancia cuando veamos la ubicación normal de la cisura. Recuerden, siempre les marcaba la posición de la cisura en el cuarto espacio intercostal con una morfología plana o ligeramente convexa hacia arriba. Bueno, cuando usted tiene un patrón colapso, como en el caso de este lóbulo superior derecho, en el frente van a ver el abombamiento y la elevación de la cisura. Y en el caso del perfil van a ver lo mismo, lo que sucede a la cisura menor, sumado a la retracción hacia adelante y hacia arriba de la cisura mayor. Ese sería el patrón de colapso del lóbulo superior derecho. En el caso del lóbulo medio, como les dije en la otra clase, siempre les remarco, pueden pasar desapercibidas radiológicamente porque una atelectasia con una retracción de la cisura muchas veces pueden estar silueteados, el famoso signo de la silueta con el borde cardíaco derecho y cuesta mucho y a veces en el perfil, como ya vamos a ver en algunos casos, se diagnostican únicamente en el perfil. Lo inferior derecho, tengo la retracción de la cisura hacia abajo. En estos casos sí, muchas veces se produce una elevación del hemidiafragma por esa cercanía y tengo la retracción de la cisura mayor únicamente. En el caso del lóbulo superior izquierdo, que ya vamos a ver un poco los signos propios patognomónicos que tiene, pero uno de los principales signos es el desplazamiento de la cisura mayor hacia adelante y hacia arriba, con una hiperinsuflación compensadora del lóbulo inferior. Es bastante llamativo cómo puede insuflar el lóbulo inferior izquierdo y realmente ser de difícil diagnóstico porque no hay una pérdida de volumen pulmonar clara y está todo dado por una marca de hiperinsuflación del lóbulo inferior izquierdo que es capaz de insuflarse en forma significativa. Y el lóbulo inferior izquierdo, en donde, bueno, claramente tenemos una retracción de la cisura mayor hacia abajo y hacia atrás. Bueno, este es un poco un ejemplo, un esquema de las atelectasias resortivas, en donde no van a tener broncograma aéreo. Fíjense en todos estos casos, lo que siempre se está produciendo como típicamente, y el diagnóstico de atelectasia está dado por esto, que es el desplazamiento de la cisura hacia arriba, con una alteración en su cóncavo convexidad. Busquen siempre en estos casos el broncograma aéreo. En este caso, la flecha la ven, ¿no? ¿La flecha es visible? Sí, sí. Ah, la Sí, se flecha. ve. Sí. Bueno, en este caso, fíjense, y ustedes que tengan atelectasia o cualquiera de las patologías consolidativas, traten de seguir la vía aérea. En este caso, si ustedes prestan atención, está amputada y hasta te diría que tiene algún efecto de masa y todo lo que produce distal a la lesión, que en el caso de neoplasia se suele llamar la neumonitis obstructiva, una mezcla de atelectasia con neumonía
por obstrucción aérea. Fíjense, este signo que le llaman de tienda de campaña en los casos de atelectasia del lóbulo superior derecho, que está dado por la retracción de ambas cisuras, da esa morfología en tienda de campaña. Otro caso de atelectasia, siempre esto también creo que lo hemos visto en la otra clase o aprovecho para repasar, siempre duden de una neumonía central cuando tengan un paciente con una clínica de neumonía y tenga una consolidación, pero no es periférica, es central. Duden mucho, posibilidades son directamente a iniciar un examen tomográfico o tratamiento y evaluación posterior, a ver si hay resolución o si persiste alguna lesión, en este caso neoplásica. Fíjense la cisura engrosada, retraída, con alteración de la morfología. Todo esto nos habla de un signo de atelectasia, como hablamos del signo directo de atelectasia. La del lóbulo medio son, bueno, en este caso no es complicado, pero ténganlo en cuenta. Fíjense que este es un proceso neumónico con algún componente atelectásico. Esto está dado por la morfología de las cisuras, que no es la habitual y tiene cierto grado de concavidad. Entonces, estamos frente a una neumonía, pero que tiene algún componente atelectásico. Como veíamos en los casos de atelectasia del lóbulo medio, en donde tienen ahí el perfil, donde se suele ver la retracción de la cisura. Acá lo que tengo únicamente es un silueteo del borde cardíaco derecho, y esto, por el signo de la silueta, obviamente me está hablando de las claras que estamos frente al lóbulo medio. Lo que son la atelectasia del lóbulo superior izquierdo, además de la retracción de la cisura, como se ve bien en estos casos, tienen este signo que es la hiperclaridad periaórtica, que nos habla de esta hiperinsuflación compensadora, un signo con un nombre propio, se llama Luftischel. Bueno, seguramente a mí no me gustan mucho los nombres propios, pero sí mucho más el concepto de atelectasia en este caso y lo que significa la hiperinsuflación compensadora del lóbulo inferior izquierdo en su máxima expresión, digamos. Otros casos de atelectasia, fíjense en el caso de la hiperinsuflación compensadora del pulmón, con una lesión seguramente iliar. Como les digo, siempre que tengan una atelectasia de cualquier origen, busquen si tiene o no broncograma aéreo. Otras causas más atelectasia, la elevación del hemidiafragma no es una condición, digamos, sine qua non, pero generalmente está más asociada a atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, o puede ser, recuerden bien, una variante anatómica, puede muchas veces ser una variante anatómica. Lóbulo medio con la atelectasia y el lóbulo superior derecho, en este caso, que tiene aquel lóbulo superior, y el lóbulo medio que está silueteando el borde cardíaco derecho. Bueno, atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, en este caso, da otra imagen similar, como veíamos recién, en tienda de campaña, por la retracción de la cisura, y está respetando totalmente un segmento en este caso. Las atelectasias cicatrizales, como les decía, es cuando tiene algún engrosamiento del intersticio porque se acumula componente fibrótico que va condicionando una retracción del alvéolo y va generando justamente una atelectasia de tipo cicatrizal. La más común que vemos, o por lo menos veíamos en nuestro medio, eran todas las secuelas de TBC en algunos pacientes. Fíjense cómo se ve en este caso el bronquiolectasias por tracción, que muchas veces pueden ser las que nos den un diagnóstico diferencial si estamos frente a algo fibrocicatrizal o algo neoplásico. Siempre tanto radiológica, pero sobre todo tomográficamente, ver la permeabilidad o no de la tráquea y de los bronquios y bronquiolos. Otra
otra atelectasia fibrocicatrizal. Recuerden siempre, y en este caso y en el otro también, la posición del hilio. Ustedes tienen que siempre buscar las estructuras anatómicas normales que les sirvan como guía. Si no, en este caso, en estos dos casos, veo que tengo una elevación del hilio, que recuerden que normalmente tiene que ser más bajo el derecho o a lo sumo una pequeña, eh, una pequeña, digamos, o estar a la misma altura, pero nunca está el lóbulo derecho tan ascendido, perdón, el hilio derecho tan ascendido como en este caso no puede estar superando tanto el izquierdo. Sospechan que hay algún proceso restrictivo, además de, fíjense acá, como retrae o restringe los espacios intercostales, están disminuidos, hay hipersuflación del resto del pulmón. Todo esto le está hablando de un proceso atelectásico que en condiciones, digamos, por antecedentes o porque tiene la bronquiectasia o imágenes lineales, estamos frente seguramente a una atelectasia de tipo fibrocicatrizal. Otro caso también de una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, una hipersuflación compensadora del derecho. Tenía mejor. Atelectasias compresivas son ejemplos diarios. Lo más común es el derrame pleural. El otro ejemplo es el neumotórax, que funciona en cierta forma como una atelectasia compresiva, en realidad un poco más dado por una compresión, pero dado por efectos de la presión pleural, digamos, de perder la presión pleural negativa, que es lo que mantiene, lo que mantiene el pulmón en ese estado. Atelectasias compresivas por una bulla, en este caso. Atelectasias fibrocicatrizales, volvemos a lo mismo, en realidad, perdón. Atelectasias fibrocicatrizales, fíjense, estas es bronquiectasia por tracción, con imágenes lineales típicas, con el ascenso del hilio en este caso, con una costilla cervical, como un dato anecdótico nomás. Estas son la traducción tomográfica de las bronquiectasias o bronquiectasias por tracción. Bueno, paciente con un árbol en brote, seguramente además de algo secuelar, puede estar haciendo algo activo en este caso. Bueno, más ejemplos de neumonía. Siempre tengo un poco mezclado, por eso no era la última clase que había armado, porque está un poco mezclada. Caso que tuvimos de una neumonía lipoidea en gente que tomó vaselina, nada, a modo anecdótico, ¿sí? Sin entrar en la causa de esta. Vamos a pasar a hablar rápidamente, ya que estamos en el tema, de enfermedades intersticiales. O sea, todo lo que se diferencia en cuanto a la enfermedad que aumenta la densidad radiológica, en enfermedades que están restringidos en límite anatómico. En este caso tenemos, vamos a hablar de las enfermedades que no afectan, no están confinadas en límite anatómico, como por ejemplo pueden ser las enfermedades intersticiales. Lo que llamamos como bronconeumonías sería una enfermedad mixta, digamos, una entidad mixta, en donde se mezcla justamente la enfermedad alveolar, por eso se llama neumonía, con algún tipo de engrosamiento peribronquial o intersticial. Serían los casos de donde yo tengo las dos causas, digamos, las dos etiologías, tanto intersticial como neumonía por broncoaspiración. Cuando tengan, bueno, un paciente que tenga dos o más focos de consolidación y generalmente estén por ahí más asociadas, digamos, con por ahí los segmentos basales o apical del lóbulo inferior derecho y sean multifocales, y en contexto clínico piensen que y son a repetición y multifocales, pacientes podemos estar frente a un paciente con neumonía por broncoaspiración. Acá tenemos otro ejemplo, neumonías multifocales. Sobre todo los segmentos
apicales del lóbulo inferior derecho o izquierdo son los que más preferentemente por una cuestión anatómica. Como les decía, las enfermedades intersticiales, enfermedades pulmonares difusas, tenemos patrones radiológicos que nos permiten establecer algún diagnóstico diferencial de las enfermedades intersticiales y sin entrar en ese tema ni ese capítulo que realmente es todo un tema de las enfermedades intersticiales y se va renovando, creo que, no sé si mes a mes o no, o cuando las clasificaciones y todo ese tema, realmente yo no estoy en la última actualización de las enfermedades intersticiales, pero sí a nivel radiológico entender la semiografía de las enfermedades intersticiales. Primero tenemos las enfermedades septales o lineales, las reticulares, ya sea fino, intermedio, grueso, el patrón nodulillar o micronodulillar, que lo vamos a ver, un patrón mixto combinado y el patrón vidroesmerilado, que vamos a hablar dos palabras porque vamos a ver si hay algo radiológico o no. El patrón septal son las famosas líneas de Kerley, que no es más ni menos que el engrosamiento de los tabiques. Para hablar de líneas de Kerley, tenemos que estar entre un paciente en un contexto de cardiopatía, básicamente o predominantemente, las líneas B, las que son las supraurales, las líneas A en contacto con el ilio, pueden estar presentes dentro de otras entidades, pero como un signo totalmente asociado y no como una anomalía principal. Y generalmente son mucho más patognomónicas o típicas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son estas famosas líneas que vemos ahí. No sé si tendré más ejemplos de la clase. Pero bueno, dentro de esta es la repercusión tomográfica de estas líneas, famosas líneas de Kerley. Se da dentro de otro contexto como linfangitis y otras, porque no es más ni menos que un engrosamiento de los tabiques interlobulillares, o sea, cualquier entidad que provoque un engrosamiento del septo de los intersticios interlobulillares puede dar estas mismas líneas septales, pero por lo menos radiológicamente, fuera de una insuficiencia cardíaca, no le vamos a llamar, al menos como tal línea de Kerley, y sí lo podemos llamar como un engrosamiento del intersticio, o dentro de un patrón, como vemos ahora, reticular, digamos. Ya el patrón reticular es un poco más amplio que las líneas septales, ya, como la palabra lo dice, reticular es una red, o sea, sería un engrosamiento lineal en forma de red del intersticio. Generalmente el patrón que vemos es fino cuando tenemos el engrosamiento es fino, y ya cuando empieza a engrosar, si se empiezan a formar los espacios quísticos, ya estamos frente al patrón ese famoso en panal de abejas, que al fin y al cabo es un patrón reticular grueso, el estadio final de muchas lesiones, el estadio fibrosante. Las causas de un patrón reticular, bueno, tenemos agudo, como puede ser la edema del pulmón o cualquier neumonía viral, y enfermedades crónicas, en realidad todo lo que puede englobar la famosa NIU o neumonía intersticial usual, o sea, todas las causas de NIU pueden estar dentro de las causas que provoquen un patrón reticular propiamente dicho. Es un poco la representación radiográfica, es esta, digamos, son un patrón en tipo red fino, muchas veces se asocia o es combinado a nodulillos, entonces, bueno, podemos informarlo como patrón predominantemente mixto, predominantemente reticular, solo reticular o predominantemente nodulillar. En estos casos sirve describirlo. Está representando un engrosamiento del intersticio inter e intralobulillar. Este es el patrón que ya se empieza a combinar con patrones de consolidación o condensación, en este caso una neumonía intersticial aguda.
es el patrón, como les dije, de la mayoría de las coagulopatía que están dentro de este famoso neumonía intersticial usual, en donde tienen patrones reticulares finos y ya algo hay basal de patrón reticular más grueso o en panal de abejas que se dice. Estoy yendo para atrás. Esta sería la repercusión tomográfica. Obviamente, tomografía es mucho más sensible a la hora de caracterizar una enfermedad intersticial. Esto es simplemente a modo de semiología radiológica y no con intenciones de hablar de enfermedades intersticiales. Caso de lupus, cualquier coagulopatía. Como les decía, el patrón en panal de abejas, el estadio final de varias entidades, un patrón, fíjense la diferencia de sensibilidad que hay a la hora de detectar un panal de abejas entre la tomografía y la radiología. Y bueno, no digo que no, el diagnóstico se puede hacer radiológico y lo hemos visto muchas veces, pero es eminentemente mucho más tomográfico, sobre todo porque generalmente afecta más las bases pleurales y posteriores, que son zonas que radiológicamente pueden ser más difíciles de ver. El patrón nodulillar o micronodulillar, dependiendo del tamaño, es un patrón que sí podemos ver básicamente a nivel radiológico, no así la diferenciación si el nodulillo es broncovascular, interlobulillar, centrolobulillar o subpleural. Eso ya es mucho más, esto es mucho más patrimonio de la tomografía y del ojo, del ojo tomográfico, sin duda. Pero sí podemos ver patrones groseramente nodulillares a nivel radiológico que nos van a plantear estos diagnósticos diferenciales. Generalmente hematógenos, se dice que los hematógenos se llaman los lóbulos inferiores, como puede ser TBC miliar, algunas metástasis tiroideas, pueden dar estas enfermedades tipo miliar que se llaman por mi hijo, por los granos de mi hijo, o alguna micosis pulmonar. Y las broncógenas se suelen dar, o dice que se suelen dar más en los lóbulos superiores, todo lo que está relacionado más al ambiente o aéreo, como son las neumoconiosis, algunas neumoconiosis como la silicosis, los trabajadores de carbón, o la sarcoidosis como ejemplos de patrones nodulillares, como en este caso. Como les digo, generalmente se asocian a reticulares o nodulillares, pero a veces que podemos ver un patrón predominantemente nodulillar, como en este caso, una TBC miliar. Fíjense que ahí no cumple mucho esta ley, que generalmente se dan lóbulos inferiores. TBC miliar. Reactivación, en este caso sí, es más basal o bibasal, con consolidaciones asociadas. Otro caso de neumoconiosis, como por ejemplo la silicosis, que suele dar estos patrones miliar ahí, con otro patrón asociado que no es la clase, perdón, se la debo la otra clase donde tenía un claro ejemplo de una silicosis con los adenopatías características, que no sé si alguien sabe cuál puede ser el signo asociado de silicosis. ¿Han escuchado los adenomegalias típicas de la neumoconiosis? No los veo por eso. No sé si... ¿Nadie se acuerda? ¿Nunca han escuchado las adenomegalias en cáscara de huevo, con la calcificación periférica? Bueno, eso es típico si ustedes ven un paciente que tiene estos patrón miliar en ambos lóbulos superiores, más adenomegalias periféricas. Estamos hablando de seguramente un paciente con una silicosis. Metástasis pulmonar sea tiroideo. En este caso pueden ser micronucleares, aunque también pueden dar un patrón macronuclear, patrón mixto. En los niños, enfermedades virales como micoplasma. En este caso también puede dar un patrón miliar calcificado en casos de o enfermedades del tubo digestivo mucinosa o me parece, si no me equivoco, este caso es osteosarcoma, que es otra de las posibilidades de enfermedades miliares hematógenas que calcifican, la neumonitis por hipersensibilidad.
ahora creo que si no me equivoco, le llaman alveolitis alérgica extrínseca, todo lo que son los alergenos, pulmón del granjero, pulmón le ponen un nombre propio al pulmón según el alergeno que estemos hablando. Carcinoma bronquiolo alveolar también pone un patrón nodulillar, es el carcinoma bronquiolo alveolar y el linfoma, pero sobre todo el carcinoma bronquiolo alveolar es el gran simulador que se dice, o sea, se puede presentar como una condensación, como nudulillos, como cualquier. Son patrones ya macronodulares. Cuando tengan la duda si es patrón reticular nodulillar, le pueden poner mixto y ahí se acaba la disquisición, que muchas veces se dan los patrones mixtos, como en el caso de sarcoidosis, que otro gran simulador también puede tener varios hallazgos, entre ellos el engrosamiento retículo nodulillar mixto, la linfangitis carcinomatosa da generalmente ese patrón en cuentas de Rosario, que se llama, que le está hablando del engrosamiento intersticial, más los nodulillos centrilobulillares. La silicosis, fíjense que además también va produciendo la silicosis una especie de destrucción de los alveolos, como si fuera un proceso enfisematoso. Por eso, bueno, pacientes que en forma crónica quedan con una afectación respiratoria están dentro de enfermedades laborales que por ahí se acostumbra a ver más antes. Ahora a lo mejor hay un tipo de protección en esos casos. Bueno, básicamente los tipos de patrones intersticiales pueden ser reticular, nodulillar o retículo nodulillar. El patrón en vidrio esmerilado no sabía si ponerlo dentro de una clase de radiología porque está en discusión si es un término o un signo radiológico tomográfico. Si bien se dice que es tomográfico, bueno, por ahí ténganlo en cuenta que pueden hacer en algunos casos pueden hacer algún diagnóstico radiológico. No me voy a meter en todas las causas, ni en patrón biomercado, ni en todas las causas. Incluso esta clase es pre-COVID, así que con más razón se abrió todo un diagnóstico diferencial en la patrón en vidrio esmerilado. Y creo, Marcos, que básicamente era lo que quería dar, porque no quiero entrar en masas mediastinales para nada. Bueno. Marcos, sí. De 10. Perdón, pero creo que no era la última clase que tenía actualizada porque No pasa nada. Claramente las imágenes no eran las. Sí, sobre todo Había una de colon. En esta vuelta me parece muy interesante que distingamos lo que son los tipos de infiltrados, más que nada, y cómo distinguir sobre todo, o cómo hacer diagnósticos diferenciales de teleectasia o demás. Con esto es un pantallazo a la patología pulmonar, que en realidad, como todos sabemos, la radiografía de tórax tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones y sus beneficios. Hay algunos beneficios más con respecto a la radiografía, pero yo creo que estos son los más importantes. Creo que ahí Pablo nos le explotamos demasiado por radiografía, ¿no? Pero que tiene mucho para dar. Así que bueno, si alguien tiene algo para comentar además, o ya lo dejamos acá. Totalmente, cualquier duda que tengan. Bien, cualquier cosa. Ahora nunca, como se dicen. Hable ahora o. Ahora siempre, en realidad. Lisandro. No, nada, quería aportar que justamente el doc había dicho que lo de neumonitis por hipersensibilidad había cambiado la denominación, pero no, se sigue llamando así. Es alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Ahora no, es neumonitis por hipersensibilidad y puede ser aguda, subaguda o ya al contrario, algo más fibrótico. Al contrario, antes se llamaba, me parece que alveolitis, y ahora es neumonitis por hipersensibilidad. Yo no me quería meter específicamente en las patologías,
cómo se va cambiando todo. Simplemente era una cuestión de semiología radiológica únicamente. Bien. Nada, gracias Pablo de vuelta. Vamos a ver en qué momento podemos extender esto. Pero bueno, te agradezco muchísimo otra vez que nos hayas podido hablar de patrones radiológicos y nada, estamos en contacto. Bueno, así que bueno, cualquier duda. Muchísimas gracias chicos, yo ya los libero todos. Nos estamos viendo en diferentes puntos con diferentes chicos y en diferentes momentos. Así que bueno, chicos, los dejo. Que tengan buenas tardes. Le ven. Gracias, Pablo.